Antes de que se hablara de rumores o escándalos, Robin Hugh Gibb era simplemente un niño nacido. El 22 de diciembre de 1949, en la maternidad Jane Cruckle, en la isla de Man, apenas 35 minutos antes que su hermano gemelo Maurice. Sus padres, Hugh y Barbara Gibb, eran cariñosos amantes de la música e inquietos, y trasladaron a sus hijos de la isla de Man a Manchester, y luego al otro lado del mundo, a Redcliffe, Australia. Aquellos primeros años fueron caóticos. Los chicos eran conocidos por sus travesuras, pequeños incendios, bromas y payasadas infantiles que preocupaban a los adultos, pero que dejaban entrever la intensa creatividad que bullía en su interior. A mediados de la década de 1950, los hermanos Gibb descubrieron lo único capaz de calmar toda esa energía, la armonía. Barry, Robin y Maurice comenzaron a sentarse juntos, intentando imitar las voces de los Everly Brothers y Paul Anka, adoptando instintivamente las complejas capas vocales que más tarde definirían a una generación. En 1955 formaron The Rattlesnakes, actuando en salas de Manchester con una crudeza que dejaba a todos boquiabiertos. Cuando dos miembros se marcharon, se reformaron como We Johnny Hayes and the Blue Cats. Y en 1958, en una decisión que cambiaría sus vidas, la familia embarcó rumbo a Australia, viajando sin saberlo junto a un joven Red Simons, otro futuro músico. En Australia los hermanos encontraron el nuevo comienzo que necesitaban. En 1960 actuaron por primera vez en televisión en el programa Strictly for Moderns, interpretando la canción Time is Passing By. Incluso a los 10 años, el trémolo de Robin, suave, vibrante y extrañamente maduro, destacaba. Poco después, a mediados de la década de 1960, Festival Records los contrató, lo que les valió sus primeros éxitos y una fama creciente. Y en 1965, cuando Robin cantó como vocalista principal en I Don't Think It's Funny, la gente notó algo inconfundible. Ya no era la voz de una niña. Fue la voz que décadas después el mundo lamentaría. Pero tras el éxito que se gestaba en su adolescencia, ya empezaban a aparecer las primeras grietas. La fama les llegaba rápidamente, y los hermanos no estaban preparados para el precio que tendría que pagar. Amor, caos y la primera gran caída. A medida que los Bee Gees alcanzaban la fama a finales de los años 60, la vida personal de Robin Gibbs se volvía igual de intensa, pero mucho menos estable. En 1968, con tan solo 18 años, se casó con Molly Hulis, secretaria de su manager Robert Stigwood. Su vínculo no se forjó en el glamour, sino en el trauma. Ambos estuvieron juntos durante el accidente ferroviario de Heather Green, un catastrófico descarrilamiento que causó la muerte de casi 50 personas e hirió a muchas más. Sobrevivir a esa tragedia creó una conexión que en aquel momento parecía inquebrantable. Durante algunos años, parecía que Robin lo tenía todo, fama, amor, y los inicios de un futuro que en apariencia se veía estable. Pero la fama rara vez es benévola. A principios de la década de 1970, Robin vivía principalmente en Estados Unidos, mientras que Molly permaneció en el Reino Unido criando a sus hijos Spencer y Melissa. La constante distancia fue minando su matrimonio. La creciente inestabilidad emocional de Robin, alimentada por el estrés, el insomnio y las presiones de las giras, profundizó la ruptura. Cayó en el consumo de estimulantes, anfetaminas y metadrina, drogas comunes entre los músicos que necesitan mantenerse despiertos durante interminables sesiones de grabación. Sus amigos recordaron que el estado de ánimo de Robin se volvió impredecible. Arrebatos de hiperactividad seguidos de un agotamiento extremo, largas noches de paranoia y un creciente temor a que la gente, incluyendo a Molly y sus abogados, conspirara contra él. En 1980, tras años de vivir separados, Molly se divorció de él. La ruptura pronto se tornó amarga. Robin violó una orden judicial al hablar públicamente de su matrimonio,
y las consecuencias fueron graves. Fue encarcelado durante 14 días en 1983. Fue un momento humillante para un hombre en la cima de la fama internacional y una de las primeras señales públicas de que sus conflictos internos eran mucho más profundos de lo que sus fans imaginaban. Pero incluso cuando su mundo personal se derrumbaba, Robin buscó consuelo en nuevos comienzos. En 1985 se casó con Dwina Murphy Gibb, una artista y escritora cuyas creencias espirituales y creatividad reflejaban las suyas. Ella se convirtió en su compañera y colaboradora, ayudándolo a reconstruir la estabilidad que había perdido. Sin embargo, incluso esta nueva unión trajo consigo sus propios problemas que el mundo no conocería hasta muchos años después. Traiciones secretos y rumores que nunca desaparecieron. Durante años el público solo pudo especular sobre lo que ocurría en la casa de Robin Gibb. Su segundo matrimonio con Dwina Murphy Gibb, que comenzó en 1985, parecía idílico en apariencia. Dos almas creativas que construían una vida entre Miami, la isla de Man, y su histórica casa en Oxfordshire, Prebendal. Pero en el fondo, la relación distaba mucho de ser tradicional. Solo tras la muerte de Robin se supo la verdad. Dwina y Robin tenían un matrimonio abierto, un secreto que el mundo jamás sospechó durante su vida. Y dentro de esa aparente apertura surgió uno de los rumores más sensacionales que habían circulado durante años: la infidelidad. Alrededor del año 2001, cuando Robin se acercaba a los 50, comenzó una relación duradera con Claire Yang, ama de llaves en la casa de los Gibb. La relación duró varios años, y en 2008 Claire dio a luz a la hija de Robin Snow. Para los demás, parecía un escándalo al borde del desastre. Pero lo que nadie sabía entonces era que Dwina ya comprendía y había aceptado lo que estaba sucediendo. Sus comentarios posteriores fueron tranquilos, casi serenos. No era una persona celosa, y Claire y Snow estaban bien atendidas. Sus palabras confirmaron lo que los fans habían comentado en voz baja durante décadas. Sin embargo, incluso con la aceptación de Dwina, la situación generó tensión en la familia. Robin luchaba por equilibrar el caos emocional de dos hogares, la lealtad que sentía hacia sus hijos mayores y la culpa que cargaba por una relación que había traspasado los límites de la discreción. Su anhelo de armonía, tanto musical como personal, estaba constantemente en conflicto con decisiones que complicaban cada aspecto de su vida. Pero la confusión no terminaba ahí. Robin también sufrió presiones profesionales. La tensión con Barry Gibb sobre quién debía cantar la voz principal se remontaba al éxito de Massachusetts en 1967. Para Robin, el creciente dominio de Barry, tanto vocal como creativamente, se sentía como una forma de borrar su esencia. Esa frustración fue la causa de su ruptura en 1969, e incluso después de reunirse en 1970, los viejos resentimientos persistieron. Los fans solo escuchaban una armonía impecable. Pero tras los micrófonos, los hermanos se enfrentaban por el control, la identidad y el derecho a ser escuchados. Esas emociones no resueltas, sumadas a las luchas personales de Robin, sentaron las bases de los rumores que nunca desaparecieron. Rumores que sus hijos ahora están dispuestos a abordar. Noticias pérdida y una familia destrozada. Las armonías de los Bee Gees eran legendarias, pero tras ellas se escondía una familia marcada tanto por el conflicto como por el amor. La primera gran fractura se produjo en 1969, cuando Robin abandonó temporalmente el grupo por una disputa sobre el control creativo. Las heridas cicatrizaron, pero nunca desaparecieron del todo. Luego llegó el golpe para el que nadie estaba preparado. La muerte de Maurice Gibb en 2003, el hermano gemelo de Robin, y quien siempre había actuado como mediador emocional entre Barry y Robin. La muerte de Maurice destrozó el frágil equilibrio que mantenía unida a la familia.
Inmediatamente después del suceso, Barry, ya de luto, se enfureció al creer que la viuda de Maurice Yvonne y sus familiares planeaban un álbum tributo con fines lucrativos en lugar de por amor. Se sintió excluido y completamente desprevenido. El desacuerdo se convirtió en una disputa pública en la que Barry expresó abiertamente que el legado de Maurice estaba siendo explotado. Y allí, atrapado en medio, estaba Robin. Deseaba con todas sus fuerzas honrar a su gemelo, pero el conflicto entre Barry y Yvonne hacía que cada paso fuera doloroso. Se rumoreaba que Robin seguía trabajando en proyectos relacionados con los Bee Gees, mientras que Barry se apartaba dolido y desilusionado. Lo que el público vio fue una disputa por un álbum. Lo que los hijos de Robin revelaron más tarde fue que bajo esa discusión se escondía algo más profundo, una lucha por el duelo, la identidad y quién tenía derecho a representar a los Bee Gees tras la muerte de Maurice. La brecha entre Barry y Robin no hizo más que crecer durante la década siguiente. A principios de la década de 2000 apenas se hablaban. Y trágicamente, Robin nunca le contó a Barry que tenía cáncer. Barry admitió más tarde que se enteró de la enfermedad solo cuando Robin ya estaba muriendo, algo que lo devastó profundamente. Para Barry el silencio fue desconcertante. Para Robin fue un reflejo de años de distanciamiento emocional y heridas sin cicatrizar. Los hijos de Robin ahora confirman lo que los fans sospechaban desde hace tiempo. Los hermanos se amaban profundamente, pero la fama, la competencia y la pérdida levantaron muros invisibles que ninguno de ellos logró derribar por completo. Y cuando Robin se enfrentó a su batalla final, esas tensiones sin resolver seguían latentes entre ellos, pesadas, persistentes y desgarradoras. La batalla final y el milagro que nadie puede olvidar. Para 2011, Robin Gibb libraba una guerra que ya no podía ocultar. El diagnóstico fue devastador, el cáncer de colon ya se había extendido al hígado. Sin embargo, incluso cuando su cuerpo se debilitaba, transmitía esperanza. En las entrevistas insistía en que se recuperaría. Su voz era más débil, su figura frágil, pero el optimismo nunca lo abandonó. Quienes lo rodeaban admitieron después que se aferró a esa creencia con una determinación que rozaba la rebeldía. El tratamiento fue brutal. Las cirugías, las sesiones de quimioterapia y el dolor constante comenzaron a consumirlo. Pero Robin se negaba a dejar de trabajar. Incluso conectado a los sueros del hospital, continuó componiendo el Requiem del Titanic con su hijo R.J., un homenaje sinfónico al centenario del hundimiento del Titanic. Para Robin, el proyecto se convirtió en algo más que música. Era una metáfora de su propia lucha, resistencia a tragedia y la voluntad humana de seguir adelante incluso cuando el mundo se desmorona a tu alrededor. En abril de 2012, la enfermedad acabó con su salud. Contrajo neumonía y cayó en coma, y los médicos advirtieron discretamente a la familia que ya no había nada que hacer. Dwina R.J. y sus seres queridos se reunieron junto a su cama preparándose para el final. Pero entonces, en un momento que sus hijos aún describen con incredulidad, sucedió lo imposible. Mientras Dwina ponía música del Requiem del Titanic en la habitación, los dedos de Robin comenzaron a temblar. Unos instantes después, abrió los ojos, sonrió. Los médicos lo llamaron una anomalía médica. Archie lo llamó un milagro. Durante unos pocos días, Robin volvió a estar presente, hablando en voz baja, tarareando melodías y diciéndole a su familia que quería regresar a los escenarios. Aún debilitado y menguante, seguía pensando en música, soñando con actuar, luchando, como solo él sabía. Pero el milagro no podía durar. Sus riñones fallaron, luego su hígado, y la enfermedad le arrebató las pocas fuerzas que le quedaban. El 20 de mayo de 2012, rodeado de Dwina R. Hall y sus seres queridos, Robin falleció a los 62 años. Según Dwina, murió en paz, sonriendo con la mano entrelazada con la de ella, sin miedo, sereno y lleno de música hasta el último momento.
Para sus hijos, ese instante definió quién era realmente un hombre amable, optimista e incansable, que se negó a que el dolor lo silenciara. Tras el silencio, sus hijos finalmente revelan lo que sucedió. En los años posteriores a la muerte de Robin Gibbs, su familia guardó silencio protegiendo su privacidad como siempre lo habían hecho. Pero con el paso del tiempo, sus hijos, especialmente R.J. Gibb, comenzaron a hablar públicamente no para exponerlo, sino para explicar quién era. Al hacerlo, confirmaron muchos de los rumores que habían rodeado a Robin durante décadas, completando las piezas que faltaban de una vida mucho más compleja de lo que sus fans jamás imaginaron. Una de las primeras revelaciones provino de Dwina, quien compartió con serenidad que ella y Robin habían tenido un matrimonio abierto, una verdad que casi nadie supo durante su vida. Explicó que la relación con Claire Yang y el nacimiento de Snow en 2008 no fueron traiciones en el sentido que la gente suponía. Se había provisto de nieve y se había cuidado de Claire. La voz de Dwina era firme sin amargura. Su honestidad confirmaba lo que se rumoreaba desde hacía tiempo, pero que nunca se había demostrado. La familia Gibb se regía por normas que el público desconocía. Luego salieron a la luz los detalles sobre la herencia de Robin. Su testamento legaba aproximadamente 26 millones de libras esterlinas, principalmente a Dwina Spencer Melissa y R.J. Snow, aunque este último no figuraba como beneficiario principal. Se había previsto una disposición privada para este asunto, algo que la familia no quería que se sensacionalizara ni que generara conflictos. Revelaron que habían manejado el asunto con discreción para evitar las batallas legales y emocionales que destruyeron a otras familias de famosos. Lo más impactante fueron los recuerdos de R.J. sobre los últimos momentos de su padre. Describió cómo sostenía la cabeza de Robin y le susurraba: «Te queremos», mientras su padre exhalaba sus últimos suspiros. Compartió historias de sus sesiones nocturnas de estudio de su infancia, de ver a Robin componer música no por obligación, sino porque no sabía vivir sin ella. R.J. ahora interpreta algunas de las obras inéditas de Robin, asegurando que la voz creativa de su padre perdure mucho más allá de su muerte. Con sus palabras, los hijos de Robin confirmaron lo que muchos sospechaban. Detrás de las armonías, de los escándalos, de los momentos de gloria y de las profundas decepciones, Robin Gibb fue un hombre movido por el amor, atormentado por luchas internas y sostenido por la música hasta el final. Sus voces completan la historia que dejó inconclusa. La vida de Robin Gibb estuvo llena de brillantez y turbulencia, y ahora sus propios hijos finalmente revelan las verdades que él nunca pudo explicar. ¿Qué canción de Robin Gibb te ha marcado más a lo largo de los años? Cuéntame abajo. Y si quieres más historias sobre artistas legendarios, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte para el próximo análisis en profundidad.